Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Caco, tenemos una interesante entrevistada el día de hoy, porque Chile fue incluido por primera vez en el informe Freedom on the Net. Y para profundizar en aquello, estamos con Daniela Sarore Miralles. Ella es profesora de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí. Qué bueno, bienvenida. La profesora sabe mucho de estos temas. De hecho, la semana pasada que estuvimos con Jeff Dean, Dean, lo recuerdo. Científico contacto jefe, les hizo un contacto en directo. Bueno, la profesora estaba moderando el panel. Así super. Que sí, seca. Profesora, primero cuéntenos de qué se trata este informe, el ranking, y qué evalúa exactamente, porque nos tira muchas flores al parecer, ¿o no? Sí, bueno, este es un ranking global que hace muchos años comenzó a elaborar una organización no gubernamental de Estados Unidos que defiende las libertades de los seres humanos alrededor del mundo. Al principio sus mediciones justamente tenían por objeto ver qué tan libres eran las personas en los países en general, y hace algunos años comenzaron a hacer una medición un poco más exhaustiva y comenzaron a medir la libertad de las personas, pero en el entorno en línea. Bueno, como ustedes saben y como ustedes son usuarios de la tecnología de esta época, sí, buena parte de la dimensión de la vida de las personas ocurre en Internet. Entonces, en algún momento comenzaron también a percibirse ciertas restricciones en el espacio digital, y esta organización consideró que era importante también ofrecer una mirada a qué es lo que estaba pasando en línea. Y nosotros fuimos invitados a participar de este reporte el año pasado por primera vez. Y la verdad es que fue un ejercicio bastante interesante. Venía este reporte hace años ya evaluando América Latina, de manera que, bueno, cuando partió nuestra evaluación, nosotros también tuvimos que dar harto más información que el año inmediatamente anterior, que es lo que usualmente mide, sino que también contarle al mundo quién era Chile, porque por primera vez entraba esta medición. Claro. ¿Ya? Entonces ahí había que dar un par de cosas de contexto, y la verdad es que teníamos varias cosas buenas que contar. ¿Cómo qué, por ejemplo? No, en el sentido de que en general Chile es una democracia estable. Desde el año 90 en adelante vienen consolidándose garantías progresistas a favor de las personas. Habían algunos, si uno detectaba como cuáles eran los grandes temas en la conversación pública internacional sobre Chile, podía encontrar cuestiones como estabilidad o inestabilidad política a propósito del relativamente reciente estallido social, los temas de corrupción y eventualmente el tema de violencia rural en la Araucanía. Pero Chile en general en estos aspectos es reconocido como eso, como una democracia estable. Claro, como que es un terreno saludable. Exactamente. Y esta información contextual era importante porque veníamos a compararnos con países de la región que hoy día viven crisis profundas, no solamente en la vida real, sino que también se trasladan al espacio digital. Esta medición dio cuenta, por ejemplo, del estado de las libertades en la línea en México, Venezuela, Nicaragua, y cómo en esos contextos, por ejemplo, los periodistas y los opositores son especialmente perseguidos por su actividad en línea. Y cuando digo perseguido, este es un abanico tan amplio como desde que se te instale vigilancia policial o militar fuera de tu casa, hasta que te tomen detenido o hasta que te maten. De hecho, una de las cuestiones con las que yo partí, por ejemplo, haciendo la presentación de este informe, fue presentándome, y dije, bueno, esto no lo hago de vanidosa ni de pretenciosa, sino porque en países como el nuestro, presentarnos y dar la cara es una cuestión que se encuentra absolutamente avalada por nuestras libertades. Claro. Fuera y en línea, digamos, ¿ya? Muchos de las personas que hicieron los reportes lo hicieron desde el exilio, de nuestro continente, lo hicieron desde el exilio, porque si ofrecían su nombre y bajo el anonimato, porque si revelaban su nombre, ellos o sus familias pueden sufrir algún tipo de represalia. Entonces, es para poner en contexto también cuestiones que a veces damos por sentado y de las que no nos damos cuenta, pero que son cosas que hay que cuidar.
¿Cómo Perfecto. podríamos contarle a la gente que nos está escuchando, nos está viendo ahora este título, Freedom on the Net? ¿Cómo bajamos esta información? Bueno, como yo les contaba, buena parte de los derechos de las personas que ejercemos en el espacio real, también los ejercemos en el espacio cibernético, ¿ya? Nuestra libertad de expresión, en buena parte la desarrollamos en línea, algunos aspectos de nuestra vida privada también. Pensemos que si vamos a generar alguna cita en alguna plataforma de esa naturaleza, o si vamos a comprar alguna cuestión que necesitamos, nuestro derecho de propiedad también se ejerce a través de estas plataformas. Hoy día, la pandemia nos enseñó que nos podíamos educar en línea, que podíamos trabajar en línea, de manera que era importante verificar que este espacio también estuviera ofreciendo las mismas garantías que el espacio protegido real. En el fondo. Exactamente. No sentirme vulnerable dentro de la red. Exactamente. En ese sentido, el ranking de libertad en la red, como esto es un spoiler, nos ubicó, enhorabuena, muy bien. ¿Ya? Chile y Canadá puntean como países que reconocen libertad en la red a sus ciudadanos. Lo que sin duda fue una buena noticia. Uno, por supuesto, que se camisetea por su país, pero también tiene que ser crítico con su país. Y la evaluación también nosotros se la presentamos al resto de los evaluadores, de manera que ahí también está el elemento que le agrega imparcialidad también a la evaluación. Claro, estamos hablando con Danielle Saror, profesora e investigadora en Derecho y Tecnología en nuestra querida Universidad de Chile, autora del capítulo chileno de Freedom on the Net. Profesora, ¿y cuáles son los desafíos? Entiendo que por la infraestructura van un poco nuestros desafíos como país. Sí, eso es algo bien crucial. Este informe está, si uno lo quisiera dividir como la metodología de investigación, está dividido como en 3 grandes capítulos, y el primero tiene que ver con infraestructura. Y eso básicamente lo que tiene que lo que implicó fue evaluar cómo estaba Chile en términos de conectividad, qué tan resiliente era nuestra conectividad. Nosotros habíamos tenido el año 2024, en febrero, los terribles incendios de Valparaíso, sí, que se llevaron la vida de un montón de personas. Y el 2010, el terremoto, ¿cierto?, en la zona, arrasa con la zona donde se encontraba como el tejido más productivo de Chile y la mayor concentración de personas. Y estos dos eventos han permitido al país, y en particular a las empresas que proveen infraestructura tecnológica, a crear mecanismos de resiliencia que le permiten a la población estar rápidamente conectada. En 2010 aprendimos varias lecciones que permitieron, ¿cierto?, recuperar la conectividad, y los incendios en un plazo récord de 72 horas tenían recuperada la conectividad en toda la zona de los incendios. ¿Ya? Esto es una, ¿cómo decirlo? Es una experiencia en la que en general los otros países no recogen puntaje y nosotros sí. Eso también explica que nosotros tengamos este salto, en el fondo, porque tenemos buena infraestructura, tenemos resiliencia en esas infraestructuras. Hoy día los desastres, enfrentar la crisis. Claro, los desastres naturales y el cambio climático están desafiando a las empresas de telecomunicaciones en el mundo entero. Y Chile, para bien o para mal, para bien y para mal, es un laboratorio donde las empresas han entrenado cómo responder. Pensemos en el sistema. Al parecer no funcionó tan bien en el caso de los incendios. ¿El apagón? En el caso de los incendios, sí. Pero el sistema de aviso de emergencia, claro, es una cuestión que no existe en otros países que están sujetos a esta evaluación. El mensaje del texto. Claro, exactamente. Okay. ¿Te fijas? Entonces, todas esas cuestiones van generando fortaleza en nuestra infraestructura digital. El acceso a Internet, Caco, por ejemplo. Sí. Chile es de los países más conectados del mundo, pero no solo más conectados, sino de los que tienen la velocidad de descarga más rápido. Nos podemos comparar fácilmente con países como Singapur o como Corea del Sur, que se cree en la muerte por su conectividad. Y déjame decirte que Chile está... ¿Dónde están? A ver, en el ranking. ¿Dónde están en el ranking? No, en el Freedom on the Net ellos están súper atrás. Ellos están súper atrás en el ranking mundial. Pero también velocidad, calidad de la conexión, Chile está súper bien ahí. Y otra cuestión bien relevante que se explica un poco por nuestro pasado relativamente reciente. El mercado de las telecomunicaciones está absolutamente privatizado y de alguna manera eso ha hecho que en Chile, a diferencia de otros países de América Latina,
los actores poderosos, que para estos efectos son los gobiernos, tengan poca incidencia, por ejemplo, en el bloqueo de redes. Claro, la limitación de contenidos también, ¿o no? O la limitación de contenidos, exactamente. ¿Cómo estamos en Chile en eso, profe? Y son prioridad de alguna manera, porque hay bueno, lucas de por medio también. Demasiado dinero. Exactamente. Mira, con respecto a lo que tú me decías, que tenía que ver con las limitaciones de contenido, en general uno ve en América Latina que existen esas prácticas, ¿ya? Claro. Y es una práctica que en Chile no se ha ¿cómo decirlo? No hay evidencia que existan ese tipo de prácticas. Para el estallido social hubo alguna ralentización de algunas plataformas que vieron cómo ciertos contenidos se apoderaron de ciertas ciertas conversaciones. Perfecto. Pero no es que desaparecieran, sino solo se ralentizaron. Hay un informe muy interesante sobre ese aspecto súper específico de un grupo de profesores de la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de acá de la Universidad de Chile, que abordó justamente ese punto. Lo que indaga claramente este informe es que es sobre manifestaciones más ocultas del contenido. Por ejemplo, influencia de actores poderosos en editores de plataformas de telecomunicaciones o cosas por el estilo, de la que tampoco hay evidencia. La eliminación de contenido en Chile tampoco es una práctica existente como sí existe en otras latitudes aquí en América Latina, donde justamente regulaciones que se crean como para evitar el discurso del odio, lo que terminan haciendo es beneficiando, estoy pensando en Venezuela, ¿cierto? Claro. Se terminan beneficiando regulaciones como esa para perseguir opositores. Regulaciones como esa existen en Cuba también, y en otros países donde, por ejemplo, en Ecuador, sin ir más lejos, las regulaciones como la protección de los derechos de autor se utiliza para bajar contenido de internet que muchas veces, más que vinculado al derecho de autor, está vinculado a la libertad de expresión. Se adapta la herramienta a plachere. Exactamente. En Chile, los únicos casos como de moderación de contenido no son tales, digamos, son casos ex post, donde han ido a la Corte y la Corte en el fondo ha analizado que se trata de ciertas situaciones como distintas, ¿ya? Pero no es más que eso, afortunadamente, por el momento. Estamos hablando con Miralles respecto a este informe Freedom on the Net. Y yo tengo una pregunta respecto a, porque me imagino que es una variable que también entra en la juguera, Daniel, que tiene que ver con la brecha digital, que no es un tema de ahora, es un debate muy largo, digamos. Y muy importante. Y muy importante. ¿Cuál es la lectura que arroja esta brecha digital, particularmente en nuestro país, que tiene una extensión tan larga, y hay lugares en donde todavía quizás se está trabajando para poder llegar de mejor manera? Sí, esa es una pregunta que también la metodología nos obligaba a indagar, y también recogimos un buen puntaje en esa parte, porque existen iniciativas desde el sector público, como por ejemplo Brecha Digital Cero, que lo que busca es llevar conectividad, por ejemplo, a zonas rurales. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la época de la pandemia a muchos colegios, a muchos estudiantes se los benefició con una especie como de caluguita de internet, que era como en el fondo el dispositivo que les permitía la conexión. Claro. Bueno, eso es un ejemplo que da cuenta en el fondo que hay una voluntad política de que nadie se quede atrás, o que nadie se quede fuera de los beneficios que puede encontrar en línea, que nadie se quede fuera de las posibilidades de expresarse y de ejercer sus derechos también en línea. Habían otros ejemplos también de iniciativas binacionales súper interesantes entre Chile y Argentina, más que iniciativas como del poder federal en Buenos Aires, digamos, ustedes saben que Argentina es un estado federal. Sí. Con algunos estados federados al sur de Argentina que, compartiendo las dificultades geográficas con China, con Chile, con China no hay una posibilidad de tener una límite de brecha digital. No. Con Chile, ¿cierto? Compartieron el beneficio de proyectos de financiamiento de conectividad del Banco Interamericano del Desarrollo, que es una iniciativa que me pareció en el fondo virtuosa, porque yo la desconocía, pero da buena cuenta también de cómo los países, teniendo dificultades comunes, pueden también resolver sus problemas mancomunadamente. Y eso llevó conectividad a zonas sumamente aisladas en la región de Coyhaique y cerca de Punta Arenas también. Así es que eso también fue una cuestión muy, muy valiosa. Y lo último que quisiera decir con respecto a
a brecha digital y esas cosas, era también cómo el contexto regulatorio ayudaba a que las personas tomaran conciencia también de ciertas como situaciones en línea. Ya. En Chile nosotros tenemos muchos derechos reconocidos que nos permiten en el fondo reclamarlos también en línea. La libertad de expresión está reconocida en la Constitución, el derecho a la privacidad, a la protección de datos, el de la integridad física y psíquica, que también puede tener consecuencias derivadas, ¿cierto?, de la actividad en línea. Esa es una de las cuestiones más importantes, quizás yo diría, o el corazón de este informe, que tu actividad en línea no traiga repercusiones en tu vida real, que no vayas a tener amenazas, que no vayas a sufrir lesiones o en el peor escenario, que no vayas a perder tu vida por algo que hiciste en línea. Y ahí les puedo contar un par de cosas si tenemos más tiempo. Sí, no, por favor. De hecho, teníamos que ir cerrando lamentablemente pronto, pero quería preguntarle también de la regulación. Tenemos esta ley de protección de datos hace varios años en el Congreso, de ciberseguridad. ¿Cómo estamos en ese aspecto legal? Mira, la ley de protección de datos personales que tenemos en Chile está vigente desde el año 99 y ha tenido muy poca eficacia práctica, y eso fue lo que motivó que hace más de una década en el Congreso estuvieran tratando de aprobar una ley de protección de datos, la que finalmente vio la luz ahora en diciembre del año pasado. El problema es que esta ley trae 24 meses de vacancia, es decir, para que la implementemos. Ya. La buena noticia es que esta ley viene a reforzar los derechos de las personas también en línea, y en una época además donde estamos plagados de inteligencia artificial colándose por todas las dimensiones también. Esta ley reconoce un derecho esencial, que es el derecho a la explicación. ¿Qué significa esto? Que si hay algún mecanismo algorítmico que ha tomado una decisión sobre mí y que a mí me perjudica de alguna forma, yo tengo derecho a que esa decisión se revise y que me expliquen en el fondo sobre la base de qué información el algoritmo decidió de esa forma. Eso es como el impacto más grande que va a tener como la ley de protección de datos en el tema de inteligencia artificial y en el tema, en el fondo, de derechos en línea. Y la ley de ciberseguridad, yo diría que también nos puso a la vanguardia, otra de las razones por las cuales punteamos tan alto en este ranking, porque también establece o reconoce una serie de derechos a favor de las personas que se traducen en obligaciones para las empresas proveedoras de servicios de Internet, en el fondo a reportar cuando se produce una vulnerabilidad, de hacerle frente, de informar a la autoridad de la manera más rápida posible. Perfecto. Daniela Sarore Miralles, profesora de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros con este interesante tema, porque de alguna manera es un espacio que busca, o sea, lo mencionabas tú, la línea es muy delgada entre la vida real que tú llamaste y la vida digital. O sea, estamos en este tránsito también regulatorio, porque hay que regular también ese espacio. Súper importante. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes por la invitación.